Muy buenas noches. Es para mí un privilegio y un placer, en nombre de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, darles la bienvenida a esta conmemoración, a esta celebración del Día Internacional de los Derechos Humanos, fecha en la cual celebramos que hace exactamente 75 años se llevó a cabo un esfuerzo universal por parte de la comunidad internacional para adoptar la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Para esta oficina, reitero, es un privilegio poder conmemorar esta fecha de la mano de los y las defensoras de derechos humanos, de la mano de ministros y ministras, autoridades presentes, funcionarios y funcionarias del Estado, sociedad civil, cuerpo diplomático, colegas del sistema de Naciones Unidas y, por supuesto, también de la mano de quienes no pueden ser, de la mano de las víctimas y del equipo de la oficina, profesionales comprometidos sin cuya dedicación nuestro trabajo sería imposible. Y quiero empezando a evocar una cita nuevamente del informe Los hechos hablan por sí mismos, porque creo que es muy importante para el contexto actual que vive Honduras. Los grandes países no son aquellos que no han tenido épocas oscuras y de barbarie. Son los que pudieron examinarlas sin temores para así superarlas. Las verdaderas democracias son las que pueden examinarse a sí mismas. Las naciones con futuro son las que pueden, con valentía, enfrentar la verdad. Quisiera empezar por reconocer, admirar y aplaudir de pie la labor valiente de las y los defensores de derechos humanos, quienes en muchas ocasiones, a riesgo de su propia vida y la de sus familias, alzan la voz y sus acciones para impulsar la realización de los derechos humanos. Son ellas y ellos quienes hacen que la Declaración Universal no sea solamente papel mojado, sino que sea una acción en movimiento, con poder y fuerza transformadora de la realidad. Decía el poeta hondureño Rafael Heliodoro Valle que la historia de Honduras se puede escribir en una lágrima. Pero después de más de una década de profunda y multidimensional crisis, Honduras vive hoy momentos de cambio. Las elecciones de noviembre del año pasado marcan una ruptura y un momento de transformación y oportunidad en el que la historia de Honduras también se puede escribir con una mirada de esperanza. La realidad nos demuestra que la sociedad hondureña ha mantenido la esperanza aún en las épocas más difíciles, como fue la época en la que imperó la doctrina de seguridad nacional en la década de los 80, el golpe de Estado de 2009 o la crisis postelectoral de 2017. 3 etapas de la historia reciente de Honduras que nos demuestran la importancia de la memoria histórica para no repetir esa historia tan infame y dolorosa. En el recuento de los hechos históricos de los últimos 12 años fuimos testigos de una crisis institucional y social, humanitaria y de derechos humanos, situaciones de desprecio institucional en perjuicio de los principios básicos del buen gobierno y, por lo tanto, una abusiva y regresiva oferta normativa que comprometió todo el aparato estatal y en el que la población fue sacudida, negándosele los derechos y garantías individuales y colectivas. Esa deuda histórica es enorme, todavía pesa y está lejos de ser saldada. De los años que precedieron a 2022, como lecciones aprendidas tenemos muchas. Este inventario pasa por revisar modelos económicos excluyentes, poca o insuficiente presencia de las instituciones del Estado en algunos sectores del país, otorgamiento de contratos, solicitaciones de explotación de recursos naturales de manera fraudulenta o cuanto menos opaca, y con desventaja en perjuicio de los intereses del Estado y de la población, ausencia de planes o de políticas de desarrollo que generan la perpetuación de conflictos agrarios, como es el caso del Bajo Aguán, la dificultad del Estado para generar diálogos con resultados tangibles y la criminalización de defensores y defensoras de derechos humanos ante la incomprensión en su momento de las instituciones del Estado de que su labor es clave para la democracia. La llegada al gobierno de la primera mujer presidenta en la historia de Honduras a partir del 27 de enero de este año, que se propuso una agenda centrada en los derechos humanos y en la lucha contra la corrupción, configuró un nuevo escenario para quienes trabajamos en el sector. El gobierno que tomó posesión hace ya 10 meses lo hizo en un contexto de problemas estructurales persistentes que subyacen a las violaciones de derechos humanos, la pobreza y la desigualdad, los conflictos agrarios, la violencia, la inseguridad, la impunidad, la debilidad institucional y la cultura patriarcal, entre otros. Problemas, todos ellos, que no se pueden solventar de un día para otro. Los desafíos son enormes, porque si bien es cierto que las violaciones de derechos humanos se agravaron en los últimos años,
Son el resultado de exclusiones históricas y de una institucionalidad capturada en beneficio de pocas personas y en detrimento de muchas. Esto demuestra que propuesta política y realidad no siempre van de la mano y no siempre son un reflejo, y que los factores históricos que anteceden se convierten en fuerzas de fricción, demostrando lo difícil que es lograr la realización de los derechos humanos, aun teniendo la voluntad política para ello. El Día de los Derechos Humanos es una fecha propicia para reflexionar sobre los hitos que han marcado este año y las oportunidades y los retos del año que comienza. Al hacer el recuento, me complace señalar que la agenda de derechos humanos ha encontrado avances notorios en este Gobierno, pero también hay retos que no se pueden descuidar. El mandato de monitoreo y asistencia técnica que tiene nuestra oficina ha dado lugar al establecimiento de un espacio estratégico de trabajo y de cooperación con autoridades que nos ha permitido tener un margen de actuación en el que, con pleno respeto de la soberanía estatal, nos da la oportunidad de aportar desde el único lado posible cuando se trabaja en derechos humanos, el lado de las víctimas. Durante estos meses son destacables avances como la derogación de la Ley para la clasificación de documentos públicos relacionados con seguridad y defensa, conocida como Ley de Secretos. También la derogación de la normativa relacionada con las zonas de empleo y desarrollo económico, las ZEDES, la desmilitarización progresiva del sistema penitenciario, la reforma energética y los avances en la agenda ambiental, entre otros. Debemos señalar como un paso importante las conversaciones para el establecimiento de la Comisión Internacional contra la Impunidad y la Corrupción en Honduras. El país tiene un gran espacio para formular políticas públicas anticorrupción que tomen en cuenta la perspectiva de las víctimas y los derechos humanos. Con un apoyo muy cercano de la oficina que represento, se ha diseñado y finalmente adoptado un nuevo marco jurídico para la selección de las y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Un marco que establece criterios claros y objetivos de selección con base en la normativa internacional sobre independencia judicial, promoviendo la transparencia y la participación ciudadana, y mecanismos también para asegurar la equidad de género. En este momento continuamos abogando ante las diferentes bancadas del Congreso Nacional para asegurar que el proceso sea a partir de los criterios de idoneidad, ética, integridad y capacidad, que deben ser el pilar de todo el proceso. Quiero agradecer públicamente la confianza y la receptividad a nuestro trabajo y a nuestro apoyo por parte del Poder Ejecutivo y el del Congreso Nacional. Creemos imperativo que el Poder Judicial, a través de su independencia inquebrantable, represente el bastión de la democracia y el control del poder autoritario. El panorama de una democracia multipartidaria reflejada en la conformación del actual Congreso Nacional, un fenómeno bastante reciente en la historia de Honduras, plantea el reto de encontrar consensos democráticos, transparentes y éticos entre todos los actores políticos. La próxima elección de la Corte Suprema de Justicia, seguida por la del Fiscal General de la República, será una oportunidad para pensar más allá de las formas tradicionales de hacer política, pero también un riesgo en términos de gobernabilidad. Corresponde a los liderazgos políticos de Honduras superar estos desafíos y sobreponer el interés general por encima de los intereses político-partidarios o particulares, y así hacer de Honduras un Estado de Derecho a prueba de cualquier amenaza. Un amplio desafío, tristemente, seguirá siendo la violencia, que se ha instaurado como un problema endémico que se exacerba contra las personas en mayor situación de vulnerabilidad. A fecha de hoy, en nuestra oficina hemos registrado 156 ataques contra personas defensoras de derechos humanos, que se traducen en un total de 224 víctimas, la mayoría de ellas defensores de la tierra, del territorio y del medio ambiente. Estos ataques van desde agresión y amenazas hasta la expresión máxima de violencia, el asesinato, habiendo registrado solamente en lo que va del año 12 asesinatos. Estos hechos evidencian, por supuesto, el impacto negativo en el espacio cívico y nos ponen de manifiesto una cruda realidad. Las y los defensores del ambiente, la tierra y el territorio que defienden la causa común y la vida en el planeta, paradójicamente son los más afectados. Debemos sacar a Honduras de la lista de países donde ser defensor de derechos humanos equivale a alta peligrosidad. El país no necesita aumentar el listado de defensores y defensoras mártires, ya tenemos muchos. Y mucho menos necesita que esa impronta sea una perversa amenaza para disminuir, silenciar, desprestigiar o amedrentar a los movimientos sociales. Por ello se hace indispensable fortalecer el Sistema Nacional de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos, operadores judiciales y periodistas, para lo que la oficina ha presentado un plan de fortalecimiento que apunta a constituirse en la política pública para tal fin.
Otras poblaciones en situación de vulnerabilidad gravemente afectadas por la violencia. Las mujeres, 273 casos de mujeres de muertas violentas en lo que va del año y 41 casos de personas LGBTI. Y ello demuestra que esa proclama en el artículo 1 de la Declaración Universal que reza que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos está lejos de ser una realidad. Estas cifras evidencian que la violencia estructural no se ha logrado enfrentar adecuadamente. La extorsión practicada por organizaciones criminales está poniendo una gran presión en las autoridades hondureñas. Siempre existirá, aquí y en cualquier otra parte, la tendencia peligrosa y la tentación de recurrir a medidas de mano dura para enfrentar el problema, más aún teniendo los ejemplos y la cercanía de modelos autoritarios en la región. Las llamadas políticas de mano dura han demostrado una a una y sin excepción su ineficacia en el control de la violencia y la criminalidad, además de haber generado graves consecuencias en materia de derechos humanos. Es en estos casos cuando debemos pensar en políticas públicas integrales con enfoque de derechos humanos que fortalezcan la prevención y la investigación y concebir intervenciones que tengan en cuenta las raíces sociales de la violencia. El decreto de excepción, que empezó el pasado martes con restricción parcial de derechos, suspensión parcial de derechos, se debe regir por las obligaciones de derechos humanos, que el mismo es solo para situaciones excepcionales, necesarias, limitado en el tiempo y con la debida justificación. No se puede normalizar la suspensión de derechos y tampoco se puede esto representar una puerta abierta para ese y otros problemas que se deben atacar con el diseño de políticas criminales integrales y efectivas, no efectistas. Debe haber claridad absoluta de que si se abre el expediente de estado de excepción, se entiende que tiene que tener una fecha de caducidad. Y en este sentido quiero saludar la iniciativa de la Secretaría de Derechos Humanos por poner en marcha un mecanismo para dar seguimiento precisamente a la implementación del estado de excepción junto con la Secretaría de Seguridad. En lo que refiere a la conflictividad agraria y por la tierra, continúa siendo necesario abordar sus causas estructurales. Este año puso de manifiesto un interés de este Gobierno por avanzar en ese abordaje. Confiamos en que el próximo año se puedan concretar y materializar esos esfuerzos con la finalidad de que el país pueda encaminarse hacia soluciones duraderas y sostenibles. Honduras tiene la posibilidad de apostar a un modelo de desarrollo que sea sostenible y equitativo y que garantice la dignidad del pueblo hondureño. Celebramos que se esté revisando el modelo de distribución de beneficios de aquellas iniciativas, particularmente de las industrias extractivas, que se realizan en detrimento del erario público y de la ciudadanía y que, lejos de apuntar al desarrollo del país, han generado mayores niveles de desigualdad y de pobreza, con un costo medioambiental y social incalculable. Valoramos los esfuerzos impulsados por la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente por revisar las concesiones otorgadas sobre los recursos naturales y bienes públicos de las y los hondureños, mejorar los procesos de licenciamiento ambiental y avanzar en la garantía del derecho humano a un ambiente sano, sostenible y saludable, haciendo de la protección de la tierra un tema central de la agenda de país, el mejor legado para las futuras generaciones. Y para ello resulta clave la adhesión al Acuerdo de Escazú. Como decía la defensora Miriam Miranda, ya no hay tiempo para discursos, debemos buscar la forma de proteger nuestra casa común. Es el único planeta que tenemos. En un contexto regional e internacional regresivo en materia de derechos humanos, Honduras tiene la oportunidad de constituirse en un referente y hacer prosperar cambios emblemáticos en aras de reponer el tiempo perdido. Nada de ello será posible sin involucramiento activo de la sociedad civil y de los movimientos sociales que reclaman un espacio cívico y participativo que debe estar blindado como parte del juego democrático. No solo para que las voces de la sociedad civil sean escuchadas, sino para que sean tenidas en cuenta en los procesos de toma de decisiones. Y para ir terminando, y gracias por haberme concedido más tiempo del que me correspondía, pero ya que es nuestro evento, no quería dejar pasar la oportunidad por extenderme. La consolidación de la democracia en el país pasa indefectiblemente por cambios sociales profundos y por la realización de todos los derechos humanos. Una paz sostenible requiere, antes que nada, desarmar las palabras y las acciones, reconocer el valor y la dignidad humana de quienes piensan distinto y reivindicar que,
Más allá de las legítimas diferencias políticas y sociales, es posible construir una visión común de país, una visión común de Estado. Los procesos de construcción de derechos humanos son de largo aliento, pero los resultados llegarán y los frutos y compensarán los esfuerzos. Como dice el padre Melo en su libro del asombro y la gracia, nunca es tarde para recoger los pedazos de país y hacerlo digno. Cuenten hoy siempre con el apoyo de la oficina, que el ejemplo de dignidad y esperanza que los defensores y las defensoras de derechos humanos y las víctimas nos ha enseñado hoy aquí presentes y muchos y muchas lamentablemente ausentes, sea nuestra razón para seguir soñando un país donde impere la justicia social. Hagamos que sea posible tejer esos sueños en realidades replicables en todo el país. Honduras está invitada por la historia para transformar desde y por el camino de la realización de los derechos humanos. Muchas gracias.